Les tenía realmente mucha fe. De hecho, en algún punto dije, bueno, ya está, vamos a verlos más. Vamos a terminar teniendo una selección que seguramente avance varias rondas, ¿no? Vamos a acostumbrarnos a estos jugadores, vamos a aprendernos un poquito más los nombres, vamos a acostumbrarnos a identificarlos inclusive. Y fueron quizás una de las 3, 4 decepciones de la fase de grupos, quizás la más sorpresiva, en definitiva, la que cayó ante el peor escenario posible. Nos despedimos de Corea del Sur, que posiblemente después de la primera fecha, después del primer día del Mundial, nunca pensamos que nos íbamos a despedir tan rápido. Habían ganado el duelo directo y finalmente, 2 derrotas después, y cuando el Congo le ganó a Uzbekistán, matemáticamente se quedaron sin posibilidades de ser mejor tercero y se despidieron del Mundial. El día de hoy vamos a hablar de las mejores selecciones que se quedaron fuera en fase de grupos, qué se esperaba de ellos, qué expectativa y qué terminó pasando. ¿Fue un accidente? No lo fue. No estuve a la altura. ¿Cuáles fueron los factores determinantes? Hoy, o en realidad, bueno, hoy ya despedí a varias, pero hoy despedimos a la selección surcoreana. Y creo que con cierto halo de tristeza por parte de muchos que la queríamos ver llegar más lejos. Asia termina decepcionando en la fase de grupos. Si bien tiene 2 selecciones que avanzan, el resto pierden todas, 7 de 9. Corea era una de las que se pensaba que podía avanzar. Finalmente no lo hace. Corea del Sur viene teniendo un desarrollo futbolístico súper interesante, quedando un poco a las sombras de Japón como su hermana selección, que es tan comparable por un tema cultural principalmente, pero también por un simplismo básico de que son seres blanquecinos de pelos castaños, lacios, de ojos achinados. Entonces, obviamente la comparación es intuitiva y simple. Y no obviamente, ¿no? El hecho de que tengan nombres más parecidos para mí en algún sentido les juega en contra. Lo que estoy diciendo ahora parece una estupidez, pero quiero decir que realmente Corea del Sur no es mucho menos que Japón. Sí es menos, pero no es mucho menos que Japón. Al menos que está Japón con algunas unas bajas. Pero el hecho de que sea tan difícil diferenciar a los jugadores porque todos tienen a veces nombres muy parecidos o tienen nombres compuestos, realmente dificulta mucho el hecho de poder identificarlos y por ende conocerlos mejor. Pero la realidad es que Corea del Sur llegaba a una situación parecida a la de Japón, con un desarrollo futbolístico súper bueno, con una liga que había logrado, por ejemplo, meter un equipo al Mundial de Clubes, con jugadores consolidados en las mejores ligas del mundo, con uno de los jugadores más talentosos de todo el Mundial, con Canning Lee, no me lo discutan, es uno de los jugadores más talentosos de todo el Mundial, a nivel de desequilibrio individual estoy hablando, y con una eliminatoria sólida, en la que no fracasaron, en la que cumplieron con lo que tenían que hacer, avanzaron primeros en su grupo, por ejemplo, por encima de Jordania y de otras selecciones más, y llegaron al Mundial tempranamente. Su fútbol desarrollado complejo, con un estilo muy intenso, con desempeños en mundiales anteriores sorpresivos, desde 2018 teniendo un avance significativo, venciendo a Alemania en la última fecha, eliminándola, pese a que también se quedaron fuera, en 2022 dejando fuera a Uruguay en la fase de grupos, y finalmente llegando a este mundial con la intención de volver a ganar un duelo directo. O sea, lo que habían logrado en el mundial siendo locales, con polémicas incluidas, lograrlo esta vez en un contexto neutral, ganar un partido mata-mata. Creo que es el objetivo que muchos equipos en este mundial llegaban y se lo proponían, ¿no? Equipos que antes, capaz que octavos era un poco complicado pasar, ahora llegar hasta octavos implica vencer uno de esos duelos. Esos duelos se aprende mucho y se gana mucho. Es una pared difícil de quebrantar, que Corea quería quebrantar ahora, como digo, en un terreno neutral, que creo que es el objetivo máximo que podían llegar a tener. Llegaban sin una Copa Asia tan buena, pero sí con un plantel sin prácticamente bajas significativas. Es cierto que la principal baja sería la baja de nivel de Heung-min Son, ¿no? Que ya está de vuelta en la MLS. Pero más allá de eso, era un reemplazo excelente con jugadores como Canning Lee, como Beom, como Lee, el del Mainz, como Wang, el del Wolves, con una defensa como un jugador como Kim Min-jae. Y así vamos yendo y todos son jugadores del fútbol europeo. Y los que no son del fútbol europeo y son del fútbol coreano también son buenos. Entonces, no tenía nada que temer. Reitero, el hecho de que Corea sea más desconocida y más subestimada es porque parecen que todos son el mismo jugador. Y de hecho, alguna vez voy a hacer un video hablando de cómo influye el hecho de que se pueda distinguir quién es quién para darte cuenta y valorar los jugadores. Porque finalmente,
cuando un jugador lo podés ver y cada vez que toca la pelota sabes que es él, es verdad que vas a ver cómo se equivoque, pero cuando haga algo bueno lo vas a ver también. Ahora, si son todos iguales, ¿cómo sabes quién hizo algo bueno? Se diluye el buen rendimiento. Pero bueno, eso tema para otro video, más allá de que le afecte de forma indirecta y colateral a la selección coreana. El grupo que tenían era un grupo fácil, un grupo que se consideraba parejo, tenía un anfitrión, que era un equipo que para mí era mejor que Corea, en un sentido colectivamente hablando, más que nada en lo defensivo. Corea llegaba a este mundial siendo una selección un poco endeble, más que nada por ciertas grietas que había demostrado en la eliminatoria, donde selecciones sin mucho poderío le hacían bastante daño con poco. Pero el tema es que es tan bueno dominando, tiene un fútbol tan complejo y tan bien elaborado, que bueno, mientras controle los partidos y minimice los errores, iba a poder ser mejor que casi todos. De hecho, para mí, hasta que México podía ser mejor con la pelota. Si bien en el Mundial no fue tan así, al menos tuvo un destello de ello en la primera fecha contra República Checa. Justamente se especulaba, si bien es verdad que Sudáfrica terminó sorprendiendo, que más débil era Sudáfrica, México posiblemente era el candidato por ser el local y por cierto nivel, y bueno, el partido clave era contra República Checa. De hecho, después de ver el primer partido de Sudáfrica que pierde contra México jugando tan mal, uno pensaba, bueno, más que nunca, ahora sí el duelo definitivo es este, ¿no? Porque ahora no importa lo que pase con México, este es un duelo mucho más importante que el otro. Porque el otro enfrentaba a México con un equipo que parecía que se iba a meter muy, muy debajo de los demás. Ahora, República Checa, Corea, el que gana ahí se lleva un punto importante. Finalmente los checos arrancan ganando el partido, justamente aprovechando las fisuras defensivas de Corea, pero Corea responde excelentemente en un excelentísimo segundo tiempo a través de Beom, que juega un partidazo, pura calidad, encuentra espacios, encuentra huecos, encuentra maneras de quebrantar un rival que encima estaba en su salsa defendiéndose y le gana ese partido. Yo ya ahí pensé, bueno, se clasificaron, ya está, no hay nada más que decir, podrán perder, pero no van a perder contra Sudáfrica, por ende ya está, ya están clasificados. Bueno, evidentemente me equivoqué de forma furibunda. La sensación es que el golpe del partido contra México, particularmente el golpe que se lleva a Corea con ese error del arquero perder el partido, fue durísimo. Porque la selección no fue la misma. En todo el partido contra México no pudo hacer nada, le costó muchísimo, quizás confiada en que tenía una vida más. Y contra Sudáfrica, y dirá que Sudáfrica había hecho muy poco hasta ese momento, pero todo ese control, toda esa profundidad, todas esas ideas, todo ese talento, completamente desaparecido contra una selección rival que sin hacer demasiado, con una o dos fisuras que le encontró, con un juego simple pero efectivo, le ganó el partido y lo dejó tercero. Cuando el empate le servía a Corea, ni siquiera vimos unos últimos minutos muy, muy épicos de Corea, Ni siquiera pudimos ver un último tramo en el que realmente se sienta que lo tenía contra un arco. Le costó horrores. Creo que, evidentemente, por todo lo que acabo de decir, es una decepción tremenda lo que pasó, porque para mí realmente pueden haber hecho un buen mundial, tenían muchos recursos para hacerlo, excelentes jugadores. Da la sensación de que más allá del gran partido de Inbeom en la primera fecha, después no se destacó nadie. Obviamente Canning siempre se destaca porque es un crack, pero más allá de los demás, más allá de él, digo, los demás, había varios nombres interesantes como para ver quién se luce en cada partido, o qué pueden dar, qué partido va a ser de cada cual, o qué combinaciones se pueden... No, nadie. Finalmente no se pudo ver casi nada por culpa de sus defensas colectivas y de los rivales que le complicaron la vida, ¿no? Pero se esperaba que puedan responder mejor. Y bueno, quedaban con diferencia de gol -1. Tenían que de repente darse muchos resultados, que en un inicio no eran tan difíciles. El tema es que, bueno, por ejemplo, si perdía Paraguay, le servía. Si no ganaba Ecuador, le servía. Pero bueno, ciertos resultados que se dieron de forma simultánea, por ejemplo, si Japón le ganaba a Suecia, es que Corea fue víctima de este formato de mundial con terceros lugares, en el que en las últimas fechas hubo muchos partidos que con los empates y con los equipos ya clasificados a veces terminaron torciendo un poco la realidad, ¿no? Es decir, en un contexto normal, donde cada partido se juega para ganarlo, quizás estaríamos hablando de que Corea estaría metido, ¿no? Porque quizás tendríamos una Australia o Paraguay con 3 puntos que se hubiese quedado por debajo, por diferencia de gol. Podríamos tener capaz un Suecia que hubiese quedado por debajo por diferencia de gol, por perder contra Japón.
y así podemos mencionar varios. Podríamos tener una Alemania que le gana a Ecuador sin poner suplentes en el segundo tiempo, o en un partido donde juegan con más intensidad. Bueno, pero obviamente eso yo lo sabía Corea, sabía que iban a haber esas especulaciones, sabía cómo era el Mundial, y así todo, bueno, no pudo sumar esos 4 puntos que necesitaba obligatoriamente para clasificarse segundo, y quedó tercero y... chao. Parecería que fue lo mental, ¿no? Parecería que fue lo mental, parecería que lo mismo que les pesó contra Brasil en el Mundial pasado y que los desvolvió una selección que se vio bastante débil contra un Brasil que sabemos que no era un gran Brasil, les pesó lo mismo, ¿no? El factor psicológico, el factor de no estar acostumbrado a disputar esos momentos importantes y también el de la responsabilidad. Que una selección como Corea del Sur, que en otros contextos juega como el underdog, que si pierde no pasa nada, pero van a lucharla desde abajo, como fueron los grupos pasados contra Alemania, como contra Portugal, o como contra Uruguay, y ahora esto va contra Sudáfrica, y ¿qué pasa? Tenés el peso de todo, la hinchada, tenés el peso de tener que ganar porque sos el candidato. Y de hecho Corea del Sur no viene bien en las últimas copas asiáticas, no al nivel que pudiéramos pensar por lo que había dado los mundiales. Lo que estoy diciendo es una especulación, obviamente, ¿no? Yo no estoy en la cabeza de los jugadores, pero yo intuyo que viendo cómo ha jugado los amistosos, cómo ha jugado las eliminatorias, cómo ha rendido, viendo lo que pasó en el Mundial y los rivales que tuvo en el Mundial, que tampoco fueron superlativos como para influenciar tanto esa baja de nivel, creo que los golpes justos que les dieron en los momentos necesarios no pudieron ser respondidos de forma intelectualmente fuerte, ¿no? No pudieron responderse desde ese lado anímico. Y eso obviamente afecta a lo físico, a lo futbolístico, a lo técnico, a las imprecisiones. Y terminamos quedando con una selección decepcionante. ¿Cuántas decepciones hubo en la fase de grupos? Porque capaz que vos podés pensar, vi 2 videos tuyos y en todo decir que es una decepción. Pará, poco tanto. Y yo diría que hay 4. Corea del Sur y República Checa, ambas del mismo grupo, para mí ambas son decepciones, por diferentes razones y en diferentes grados. Otra decepción es Turquía. Y la última es Arabia Saudita. Ninguna más, ¿viste? No eran tantas. No era tan difícil, o sea, yo te dije. Chau, nos despedimos de la selección coreana, que nos dejó con un sabor amargo, evidentemente. No estuvo a la altura de las circunstancias. Si estuviese hablando de una selección sudamericana, hubiese sido un golpe muy duro y una derrota muy humillante. Como es Corea, ahora en otro idioma posiblemente nunca encontremos la posibilidad de chicanear a nadie, pero eso no quiere decir que no haya sido un evento absolutamente chicaneable. Una pena por ellos, les tenía mucha fe, son mejores que la media de equipos que están vivos todavía. Increíblemente Corea es mejor que la media de equipos que están vivos todavía, muy seguramente. ¿Podemos debatirlo? Sí, pero para mí es muy posible que si hay 32 equipos, que Corea sea mejor que 10, está fácil. Así que hasta acá Corea, nos despedimos y nos vemos en la próxima Copa Asia, que evidentemente acá en este canal haremos la cobertura cuando corresponda a principios del año que viene, ojito, que viene Copa. Hasta luego.